seguimos en la SEC te lleva a París, donde se está celebrando el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología. Y en esta ocasión vamos a hablar del estudio DAPA sobre el beneficio del desfibrilador tras angioplastia primaria. Estudios como el MADID-2 demostraron ya hace tiempo el beneficio del implante de desfibrilador en pacientes con un infarto previo en los que quedaba una fracción de eyección residual igual o inferior al 30%. Sin embargo, este estudio, por ejemplo, excluyó a los pacientes en fase aguda o subaguda tras el infarto. Otros estudios como el IRIS o el DYNAMIT mostraron la ausencia de beneficio del implante de desfibrilador en las primeras semanas tras infarto de miocardio. En base a los resultados de estos estudios, las guías de la Sociedad tanto europea como americana de cardiología recomiendan el implante de desfibrilador en pacientes que han tenido un infarto tras un mínimo de 6 semanas en las europeas o 40 días en las americanas y tras un mínimo de 3 meses de revascularización o tratamiento médico óptimo. Sin embargo, los autores de este estudio justifican que la indicación de DAI no está bien establecida en el periodo de tiempo que se sitúa entre los 40 y los 90 días postinfarto, y además justifican que las guías actuales se basan en estudios en los que las terapias de reperfusión que se utilizaron no estaban actualizadas, ya que el porcentaje de pacientes que se sometió a angioplastia primaria era relativamente bajo en contraposición a lo que se realiza en la actualidad. Por lo tanto, los autores de este estudio se plantearon el trabajo con el objetivo de evaluar la supervivencia o el beneficio en supervivencia del implante temprano de un desfibrilador en pacientes que habían tenido un infarto agudo de miocardio y habían sido sometidos a angioplastia primaria. Este es un estudio multicéntrico y prospectivo en el que participaron 12 hospitales de Europa y cuyos criterios de inclusión incluía a pacientes con infarto con elevación del ST, tratados mediante angioplastia primaria, que además debían tener al menos un factor de riesgo, que los autores definieron como o bien la presencia de una fracción de eyección por debajo del 30% a los 4 días del infarto, o bien un TIMI flow por debajo de 3 tras la angioplastia primaria. Posteriormente, en una enmienda que se hizo del protocolo en 2006, los autores añadieron 2 nuevos factores de riesgo en los criterios de inclusión, que podían ser la presencia de fibrilación ventricular primaria o la presencia de clase KILIP 2 o superior. Los pacientes incluidos en el estudio fueron randomizados a los 30-60 días tras el infarto a recibir desfibrilador o no recibirlo y ser tratados con tratamiento médico únicamente. Y el endpoint primario fue el estudio de mortalidad, la tasa de mortalidad de cualquier causa a los 3 años. Se realizó un estudio de poder estadístico según el cual se calculó que la muestra ideal debería ser de 700 pacientes para poder contestar a las hipótesis del estudio. Bien, pues pasemos entonces a los resultados. El primer paciente fue incluido en el 2004, sin embargo en el 2013 se tuvo que suspender prematuramente el estudio, la inclusión de nuevos pacientes, debido a una tasa de inclusión excesivamente lenta. En aquel momento solo se habían incluido el 38% de los 700 pacientes esperados. Actualmente lo que han hecho los autores es intentar extender el seguimiento de los pacientes incluidos hasta el 2013, es decir, estos 266, hasta febrero del 2019, utilizando los registros nacionales. Y además han añadido 2 endpoints secundarios que serían la muerte cardíaca y no cardíaca. Bien, estos son los resultados en cuanto a la población incluida. Tuvieron 131 pacientes incluidos en el grupo de desfibrilador y 135 en el grupo control. Ambos grupos estuvieron bien balanceados. Vemos una edad media de 60 en ambos grupos, con un 80% de varones. Como podemos ver, se trató de infartos fundamentalmente de localización anterior, con picos elevados de creatinina quinasa, es decir, infartos relativamente grandes. El tiempo mediano al implante del desfibrilador fue de 50 días y es importante remarcar que hubo una tasa de crossover bastante relevante. Concretamente, en el grupo control, hasta un 20% de pacientes acabaron recibiendo desfibrilador en el seguimiento debido a indicaciones establecidas. Tras 9 años
Tras 9 años de seguimiento, 80 pacientes, es decir, un 30% de la población, murieron. En esta gráfica vemos los resultados del endpoint primario, es decir, la mortalidad de cualquier causa, en análisis de intención de tratar. Y como vemos, el grupo de desfibrilador tuvo una mortalidad significativamente inferior respecto al grupo control, con una reducción del 42%. De hecho, podemos observar que las curvas se separan ya desde el inicio y se mantienen separadas a lo largo de la evolución e incluso tienden a separarse más durante el seguimiento. En cuanto a los endpoints secundarios, podemos ver que el grupo desfibrilador también presentó una mortalidad cardíaca significativamente inferior a la del grupo control, con una reducción del 0,48, mientras que no hubieron diferencias en la mortalidad no cardíaca entre los dos grupos de estudio. Los autores también investigaron cuál era la evolución de la fracción de eyección pasados 18 meses desde el infarto y observaron que hasta en un 46% de pacientes representados en verde se observaba una mejoría de la fracción de eyección. Analizando este subgrupo de pacientes, los autores pudieron ver que el beneficio del desfibrilador se mantenía incluso en aquellos pacientes que habían mejorado la fracción de eyección por encima del 30%. Sin embargo, la muestra que tuvieron los pacientes para realizar este estudio de 110 era relativamente pequeña y esto no permitió obtener resultados significativos. No me gustaría llegar a las conclusiones del estudio sin pararnos un momento a pensar sobre las limitaciones. En primer lugar, el hecho de haber terminado prematuramente el estudio en 2013 con una inclusión solo del 38% de los pacientes hace que este estudio no tenga poder suficiente para poder contestar a las hipótesis de trabajo y por lo tanto limita bastante la interpretación de los resultados. Y además también es importante remarcar que la primera inclusión de pacientes se realizó en el 2004, estamos 15 años después y hemos asistido a una mejoría dramática en el manejo de los pacientes con infarto y también con insuficiencia cardíaca que puede también limitar la interpretación de los resultados de este estudio. Sin embargo, a pesar de todo ello, los autores concluyen que este es el primer estudio aleatorizado en el que se evalúa el implante de forma temprana de desfibrilador en pacientes con infarto con elevación del ST tratados con angioplastia primaria, que recibir un desfibrilador en estas condiciones está asociado a una reducción de la mortalidad total y de la mortalidad cardíaca a largo plazo, y que a pesar de que la fracción de eyección puede mejorar hasta en el 46% de los pacientes con infarto con elevación del ST, el beneficio del desfibrilador parece persistir a largo plazo, pues incluso como a los 9 años de seguimiento. Bien, hasta aquí esto es todo. Seguimos informándoos en la SEC te lleva.